como está de pie, hermano, le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 20, vamos a leer. Si alguien ve que no tiene Biblia, por favor comparta otro que tenga. Santiago 5, del versículo 13 al 20. Del 13 al 20. Después vamos a leer más versículos, pero ahí dejan apartada esa cita. Amén, ¿ya lo tienen? Esperamos. Es que como es un libro pequeño, ¿verdad? Está un poquito de trabajo, pero ahí está. Lo puede buscar en su índice y puede ir a la página. Le damos gloria a Dios. Vamos aprendiendo también, ¿verdad?, a usar la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria al Señor. ¿Puede tomar asiento? Este mensaje de hoy le puse por nombre: Dios atiende a sus hijos amados. Fíjense que sin ponernos de acuerdo, ¿verdad? Ahorita preguntaba la hermana Alejandra, si alguno está triste, decía, ¿qué hay que hacer? Aquí lo acabamos de leer. Hay que hacer oración, ¿verdad? Decía, si alguno está alegre, cante alabanza, ¿verdad? Aquí es en donde lo estamos leyendo, porque no es palabra de nosotros, sino palabra del Señor. Y si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren los unos por otros, ¿verdad? Entonces, pero vamos a fijarnos en el versículo que dice, Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 20. Amén, ¿ya lo tiene, hermana? Bueno, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que la oración eficaz del justo puede mucho. Miren, a veces yo no sé a ustedes cómo les ha pasado. ¿A quién consideramos justo y a quién no? ¿Verdad? Aquí dice la palabra del Señor que la oración eficaz del justo puede mucho. A veces nos podemos preguntar, ¿verdad?, si es que a nosotros el Señor nos escucha. Yo no sé si alguna vez se ha preguntado, ¿sí? Yo creo que a veces hemos orado al Señor por algo y estamos insistiendo, ¿verdad? Decimos, no, pues a mí el Señor no me escucha porque ya llevo 3 años pidiéndole un coche y no me ha dado ninguno más que un carrito para vender elotes, ¿verdad? Entonces, dice, pero pues ese no lo quiero usar para trabajar, ¿verdad? Eso quiero, pues yo pedí un coche o un coche grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tal vez Dios nos está proveyendo el medio, ¿verdad?, para que podamos trabajar, ahorrar, comprarnos nuestro coche, pero nosotros queremos ver a nuestra manera el milagro que nosotros solicitamos, ¿sí? Miren, a veces cuando mis hijos me dicen, y apenas ayer me decían, es que no me haces caso, no me pones atención, me han dicho muchas veces. ¿Por qué? Yo sí los estoy escuchando, a veces sí, no, ¿verdad? A veces estoy distraída o pensando en otra cosa, pero generalmente sí los estoy escuchando. Pero si me están diciendo cosas
que están, mamá, ¿qué es esto? Mamá, o cosas para pelear o para acusar a su hermano, a su hermana, ¿verdad? O me están pidiendo algo que yo sé que no les voy a dar porque, pues a lo mejor porque no se lo han ganado, porque no tengo para dárselos, porque a lo mejor no se lo han merecido. Entonces, ¿qué hago? A veces no les hago caso, nada más les digo, ajá, sí, ajá, y ya te oí, les digo, ya te oí, ¿sí? Pero no voy al momento a levantarme y a lo mejor me están diciendo, quiero unos chetos, ¿no? Pues no al momento me voy a levantar y corro a la tienda y ya se los traje, ¿sí? Si estamos en un momento, ¿verdad?, en donde es el momento de la botana, pues sí, ¿verdad? Vemos quién va y va por ellos. Pero si no es el momento indicado, si no es lo que precisan, no se los voy a dar, ¿sí? Y muchas veces a nosotros nos llega a pasar eso. A veces la mayoría de las personas llegan a expresar, ¿verdad?, que creen en Dios. Y tú le preguntas a cualquier persona allá afuera, ¿crees en Dios? ¿Y qué dice? Sí, ¿verdad? Todos decimos que sí. Pero, ¿realmente ellos están portándose como hijos justos del Señor? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra nos da indicaciones de cómo debemos nosotros comportarnos como hijos del Señor. Y muchas veces nosotros no queremos obedecer la palabra del Señor, solamente queremos pedir y recibir milagros. Miren, Dios es grande en misericordia, y por su grande misericordia es que el Señor muchas veces nos concede hasta cosas que a lo mejor no son tan necesarias, pero el Señor nos escucha, ¿verdad?, por su grande amor y nos contesta. Pero si nosotros andamos en total desobediencia al Señor, ¿ustedes creen que Él nos escuche? Si andamos bien rebeldes, ¿verdad? Es como les ponía el ejemplo de mis hijos. Pero si yo veo que andan bien desobedientes y mal portados y gritándome, insultándome, ¿creen que yo les voy a comprar su golosina que me piden? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me enojo, ¿verdad? Si ellos me están ofendiendo, hasta me dicen, ay mamá, floja, y o que me dijeran cosas, ¿verdad? Gracias a Dios no lo hacen. Pero que si ellos ya me insultaran, pues mucho menos, ¿verdad? Y que me dijeran, ya dame para los chetos, que no para eso trabajas, no eres mi madre, yo no pedí nacer o cosas así. Entonces yo no les compro nada, ¿verdad? Al contrario, busco una corrección, ¿sí? Entonces igual es nuestro Señor. Muchas veces a lo mejor los hombres allá afuera dicen, yo he escuchado que dicen, es que Dios es injusto, porque Dios hace sufrir a unos y a otros les da mucho. ¿Ustedes creen que si Dios fuera injusto, nosotros estaríamos aquí? Miren, si Dios fuera justo, nosotros a lo mejor ya hasta estaríamos muertos, la verdad, ¿sí? O estaríamos en una condición mucho peor de la que estamos. ¿Por qué? Porque hemos cometido multitud de pecados. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos robado? ¿Cuántas veces hemos hablado una mala palabra? ¿Cuántas veces hemos dañado a otra persona, decimos sin querer, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido orgullo en nuestro corazón? Hemos sido vanidosos, ¿sí? ¿Cuántas veces? Bueno, podría ser muy larga la lista, ¿sí? No todos, ¿verdad?, cometemos los mismos pecados, pero al final dice la palabra del Señor que todos somos pecadores. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente nosotros pues no nos mereceríamos, ¿verdad?, la gloria. Pero Dios no quiere que nadie se pierda y Dios es grande en misericordia. Entonces, hermanos, yo a veces pues sí me preguntaba, ¿no? Pues ¿hasta dónde Dios es que escucha a los que le obedecen y a los que no le obedecen? ¿Y cómo es entonces que yo puedo estar segura que el Señor sí me escucha a mí, si todavía soy pecador? ¿Verdad? A ver, les voy a pedir por favor que vayan buscando algunas citas que les voy a ir dando. Les voy a pedir por favor que busquen 1 Samuel 8:18. 1 Samuel 8:18 dice: está al principio de la Biblia, un poquito avanzadito. Dice: y clamarás aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Miren, ahí le están hablando a un pueblo rebelde, a un pueblo desobediente, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que aunque clamen, dice, no os responderá en aquel día. ¿Por qué? Pues porque hay rebelión, ¿verdad? Porque hay rebeldía.
Amén. Si quieren, si no les da tiempo a encontrar cita, pueden ir apuntándolas. Vamos a leer Salmo 18:41. Se los espero, está más sencillo de encontrar. A media Biblia está Salmo 18:41. Amén. Dice la palabra del Señor: clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Entonces, ¿qué nos da a entender la palabra? Pues que Dios no escucha al pecador, ¿sí? No lo va a atender. Proverbios 1:28 dice así: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Entonces, ¿qué dice? Me llamarán y no responderé. Mire, aquí se está refiriendo a toda la gente que está en pecado, que no quiere acercarse al Señor, ¿sí? Al pueblo que anda rebelde, que no quiere seguir al Señor. En Jeremías 11:14 dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Ustedes qué creen entonces ahora? ¿Dios escucha al pecador? No, ¿verdad? Según estos versículos, ¿qué dice? Que no, ¿verdad? Dice aquí otro versículo en Jeremías 14:12, dice: cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Entonces, fíjense, es duro, ¿verdad? Es dura la palabra, porque pues aquí dice que no serán escuchados, ¿sí? En estos versículos es evidente que Dios no los escuchará ni los atenderá, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque Dios conoce exactamente el proceder de cada persona. Dios conoce lo más profundo del corazón, ¿sí? A Dios no lo podemos engañar. O sea, nosotros delante del pastor, delante de mi hermano, delante de mi madre, yo puedo engañarlo y fingir que estoy haciendo obras buenas, pero Dios sabe exactamente cómo está mi corazón, qué estoy pensando y con qué intenciones estoy haciendo las cosas, ¿sí? Por eso es que a Dios no lo podemos engañar. Miren, y Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, quiere decir que Él sabe todo, ¿sí? Entonces, aunque nosotros le digamos con nuestras palabras: Señor, es que yo soy sincero contigo, yo soy sincera, y te estoy pidiendo algo porque yo sé que tú eres bueno y que tú me escuchas, y por favor te pido tal, ¿sí? Pero Dios sabe si realmente yo estoy queriendo complacerlo a Él o estoy queriendo satisfacer solamente un deseo mío, y a veces ni siquiera es un deseo bueno, ¿sí? Entonces debemos de tener pues en cuenta eso, ¿verdad? Vamos a buscar Jeremías 8:56. Jeremías 8:5-6. ¿Ya lo tiene, hermano? Jeremías capítulo 8, versículos 5 y 6. Amén, gloria al Señor. Dice esta palabra del Señor. Dice: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera y como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Entonces, ¿qué dice esta palabra, verdad? Dice que cuando están en rebeldía, dice, no se arrepienten, no hay un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es verdad que el Señor va a cerrar sus oídos cuando en el hombre no hay arrepentimiento? Allí mismo en Jeremías busque el capítulo 23, versículo 25, en ese mismo libro.
capítulo 23, versículo 25. Amén, dice la palabra del Señor. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Sí? Entonces, también, ¿verdad? Aquel que les decía yo, aquel que dice mentiras, ¿verdad? Y a veces hasta usa uno el nombre de Dios, ¿verdad? Y a veces tenemos hasta la costumbre, o algunos tenían la costumbre, ¿verdad? De decir, como decían, te lo juro, ¿verdad? Te lo juro, te lo juro. Y usa uno el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Porque a veces hasta es una mentira y se habla cosas que Dios no ha dicho, ¿verdad? Decimos, Dios me dijo que te dijera tal cosa y no es así. Entonces, ahí tampoco el Señor oirá. Vamos adelante al capítulo 35, versículo 12. En el mismo libro, capítulo 35, versículo 12. Dice, y vino a mí palabra de Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Miren, es muy sencillo. Lo que Dios requiere es obediencia, ¿sí? Porque nosotros, como les decía, por nuestros hechos, no podemos tal vez lograr hacer hombres perfectos, hombres buenos, pero con ayuda del Señor, sí podemos ir cambiando, sí podemos ir corrigiendo y el Señor nos va a ir transformando. Dice su palabra que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él hace nuevas todas las cosas. Y dice la palabra del Señor que debemos de renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces, nosotros no somos aquellos que dice el dicho, ¿verdad? Que el árbol, ¿qué? No se endereza, árbol torcido jamás se endereza. Pues a lo mejor el árbol no, pero nosotros, si confiamos en Dios y nos entregamos y obedecemos su palabra, sí nos podemos enderezar, ¿sí? Ustedes no creerán que yo siempre así fui media tranquilina. Bueno, ahora ya otra vez dicen mis hijos que soy regañona, pero de joven pues también tenía mis rebeldías, ¿verdad? Pero el Señor, clamándole al Señor, siendo sincero con Él, el Señor me ayudó, ¿verdad? Para que permaneciera en su palabra. Y es bueno que desde la juventud, ¿verdad? Busquemos al Señor, porque yo no me arrepiento, ¿verdad? Que desde joven, desde chica haya escuchado la palabra del Señor, porque eso me ha ayudado, ¿verdad? A permanecer en su camino. Y le doy gloria al Señor. Entonces el hombre quiere, ¿verdad? A veces un Dios que se sujete a sus deseos, ¿verdad? Y que haga lo que Él quiere, sea bueno o malo, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Está esperando una respuesta y no va a llegar porque no está pidiendo como si fuera un hijo de Dios, sino está pidiendo como un hombre injusto, ¿verdad? Entonces, nosotros, como les decía, nosotros, Dios nos escuchará, ¿verdad? Ya estamos a ese grado. A ver, a mí sí me gustaría que levantara su mano sinceramente y me dijera, ¿quién de ustedes cree que Dios sí le escucha cuando ora? O no cuando ora, simplemente cuando tiene un pensamiento, ¿verdad? ¿Quién se está acercando a Dios? ¿Quién no? Pero bueno, Dios sabe, ¿verdad? Sí, si estamos así cerca de Él o estamos lejos. En Santiago 5:17, en donde leímos, dice, ¿verdad? Sí, apartaron su cita, la primera cita que leímos. Dice que Elías, en el versículo 17, dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjense que aquí habla de un hombre que dice, sujeto a pasiones igual que las nuestras. O sea, no está hablando de un hombre perfecto, pero sí le puedo asegurar que era un hombre que temía a Dios, porque él era un profeta, era un hijo de Dios, y él siempre se acercaba y pedía la voluntad de Dios, y cuando Dios le respondía y le decía, haz esto, él lo hacía. ¿Sí? Él era un hombre muy obediente a Dios, y dice, ¿verdad? Que aquí, que a pesar de esto, dice, él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto tiempo, verdad? ¿Y cómo es que Dios pudo escuchar esa oración para que no lloviera? Dice aquí sobre toda la tierra. ¿Sí? ¿Por qué?
Dice que aunque era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, pero él amaba a Dios, ¿verdad? Él era un hombre obediente al Señor. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Bueno, si quiere no lo busque, pero en Primera de Reyes 17:1, ahí habla acerca de esto, de cómo Elías oró para que fuese detenida la lluvia, y dice que no hubo ni lluvia ni rocío sobre la tierra, ¿sí? Entonces él predijo una sequía, la cual él lo comunicó al rey en ese tiempo, ¿verdad? Y después igual en Primera de Reyes 18, del 41 al 46, dice la palabra del Señor que él ora para que llueva y llueve. Vamos a leer nada más el segundo, ¿sí? En Primera de Reyes 18, porque sí me gustaría que vean cómo es que él clamó al Señor. Capítulo 18, del versículo 41 al 46. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro sobre las rodillas. 18, 41 al 46. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el cielo. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Fíjense, ¿verdad? Cómo ya tenía Elías una comunión tan íntima con el Señor, ¿verdad? Que él le dijo: ya va a llover, ¿verdad? Y manda al criado y le dice: ve, si ya hay nubes. Dice: no veo nada, ¿verdad? Pues cualquiera dirá: Elías, no ha llovido en 3 años y piensa que va a llover ahorita. ¿Por qué va a llover? Si ni siquiera hay nubes, está todo despejado. Entonces, ¿qué le dijo? Ve otras 7 veces, ¿verdad? El criado pues al final tenía que obedecer porque era su criado, ¿verdad? Pero ¿qué creen que haya pensado? De haber dicho: voy, pues ya dije que no hay nada, ¿qué gano con ir otras 7 veces, verdad? Ir y venir. Y dice que la 7ª vez fue y que vio una pequeña nube así en el mar, dice del tamaño de una palma de la mano, así la veía él. Entonces él, ¿verdad? Elías dijo: avisa que va a llover, ¿sí? Entonces, miren, aunque Elías era un hombre, como dice su palabra, como ya leímos, sujeto a pasiones iguales a las nuestras, él estaba en una comunión plena con Dios, en una comunión íntima. Elías era una persona obediente, ¿sí? Siempre obedecía lo que el Señor le mandaba. Entonces nosotros, hermanos, para estar seguros de que el Señor sí nos escucha, sí nos auxilia, ¿verdad? Debemos de sujetarnos ¿a qué? Pues a su palabra, ¿verdad? Sencillamente. No hay otra manera, ¿sí? Entonces vamos a leer unos versículos en donde nosotros podemos ayudarnos, ¿verdad? Para estar seguros de que Dios sí nos va a atender a nosotros. Y aunque nosotros todavía tenemos muchos errores, en su grande misericordia el Señor nos va a poder ir corrigiendo, nos va a ir puliendo para que nosotros nos acerquemos más a Él, y que en el momento en que nosotros pidamos algo, necesitemos algo, el Señor nos ayude. No solamente, miren, que nos estemos portando mal todo el tiempo y que al momento que tenemos una aflicción, digamos: ahora sí, Señor, ayúdame, ¿verdad? ¿No han visto ustedes cuando tiembla? Yo he visto por allá en mi calle, cuando tiembla, todos mis vecinos y todos nosotros nos salimos de la casa corriendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Algunos hasta se hincan, ¿verdad? Y otros así como que están: Señor, ¿verdad? Depende del temblor, si está feo o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque da temor cuando ves que tu vida va a tener fin, o cuando estás enfermo de gravedad. ¿No te da miedo? Dices: si me muero, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Y qué va a ser de mí? ¿A dónde voy a ir? ¿Mi alma vivirá o morirá? Entonces es cuando tratamos de buscar al Señor, y no debe de ser así, debe de ser en todo tiempo, en el momento en el que tenemos la oportunidad. Cuando estemos en el último día, si nos da tiempo clamar al Señor, que bueno, pero si hagan de cuenta que aquí saliendo me atropellan, pues ya ni tiempo, ¿verdad? Y si tenía yo pecado, si no me arrepentí, pues ya no hay oportunidad.
Vamos a leer 2 de Crónicas 7:14. Estos son unos versículos muy hermosos. Miren, cuando nosotros estuvimos leyendo los versículos anteriores, leíamos, ¿verdad? Que decía el Señor: cuando ayunen y clamen, yo no oiré. ¿Sí? Y como les decía yo, Dios sabe todas las cosas. Segunda de Crónicas 7:14. Entonces, a lo que se refiere la palabra de Dios es a que no quiere decir que no pueda escuchar a todos, ¿sí? Aún al pecador. Dios sí lo escucha, ¿sí? Pero no lo va a atender cuando está en el pecado, ¿sí? Pero Dios sí lo escucha. Él escucha todo de todos, aún de sus hijos y de los que no son, pero no lo va a atender. Pero nosotros vamos a ver de qué manera podemos acercarnos a Dios. ¿Ya lo encontraron? Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Ya ven cómo cambia? ¿Verdad? No dice que ya estamos perfectos, que ya estamos aquí muy bien limpios, ¿verdad? Pero dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? ¿Qué significa humillarse? Humillarse ante Dios es algo muy importante. Es hacer a un lado el orgullo, ¿verdad?, que a veces tenemos y que no nos permite reconocer nuestros errores. Humillarse es bien importante, ¿sí? Porque a veces escuchamos la palabra, a lo mejor escuchamos la palabra de un siervo, de un hijo de Dios de la sierra, y decimos: ay no, pues si mi predicador está bien siempre de traje, con corbata, ¿verdad? Y menospreciamos incluso esa palabra. Y eso está mal, ¿verdad? Porque eso no es humildad delante de Dios. Dios da su palabra a través de quien Él quiera darla, ¿sí? Entonces, el humillarse significa reconocer también nuestros errores, de decir: es verdad, estoy en un error, yo no lo había querido reconocer. Apenas ayer mi esposo íbamos en camino a un lugar y yo decía: ay no, esto no, que él iba un poquito rezongando de algo, ¿verdad? Y me va diciendo, y yo voy escuchando, como les digo. Y entonces yo en mi corazón reconocí, dije: sí, es verdad lo que me está diciendo. Entonces yo tengo, ¿verdad?, que aceptar la palabra que viene del Señor y corregir, ¿sí? Porque, o sea, a mí, pues a lo mejor se me hace más bonito y más así que gane yo, ¿no?, en mi pensamiento lo que yo decía, ¿no?, de decir: si yo tenía la razón, ¿verdad? Pero no es así. Uno tiene que reconocer cuando uno está mal, ¿verdad? Porque si no, entonces ¿cómo Dios va a decir: pues sí, está en una necesidad, pero Él se ha humillado? ¿O cómo va a decir de nosotros: no, Él de plano no reconoce que yo soy Dios, no tiene humildad en su corazón, ¿verdad? Él puede limpiar nuestro ser, nuestro pensamiento, lo más profundo de nuestro corazón, cuando nosotros nos humillamos, ¿verdad? En un acto de sinceridad delante de Él. Él sabe, ¿verdad?, cuando nosotros somos sinceros. ¿Ustedes saben por qué el diablo fue enviado al infierno? ¿Qué quiso el diablo? Se rebeló, ¿verdad? Pero ¿qué pensaba? ¿O qué creía? Que podía ser mejor, ¿verdad? Y dijo: pues yo aquí me consigo unos cuantos y ya, ¿verdad? Entonces eso es un acto de rebelión, que es lo contrario a la humildad, ¿sí? Y nosotros, hermanos, debemos de tomar muy en cuenta este consejo de ser humildes ante Dios, porque cuando nosotros nos humillamos, a veces cuando el hombre tiene el pecado, ya un pecado consecutivo que no ha podido dejar, y se humilla delante de Dios con todo su corazón, queriendo, ¿verdad?, quitarse, apartarse de ese mal camino, el Señor lo va a restaurar desde lo profundo del corazón, ¿sí? Y va a poder vencer ese pecado.
Si nosotros le decimos al Señor, quita este pecado de mí, yo no lo puedo diciendo sin querer realmente, pues nunca lo vamos a dejar, ¿sí? Hay que ser sincero con Dios. Amén. Entonces hay que entregarle al Señor con humildad toda nuestra vida, ¿verdad? Es un acto de valentía realmente entregarse al Señor y reconocer todo los errores que hemos cometido. Dice, ¿verdad? El versículo dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces viene la bendición, ¿verdad? Entonces no solo es humillarse, sino corregir, cambiar. Dice, hay que convertirse de nuestro mal camino, amén. Bueno, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, un poquito antes. Primera de Juan 5, 14, 15. Amén. Dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, aquí dice que pidamos las cosas conforme a su voluntad, ¿verdad? Primera de Juan 5, 14, 15. Como les decía, a veces, ¿verdad?, pedimos cosas que no son la voluntad de Dios, ¿sí? Incluso a veces queremos y deseamos el mal de alguien y pensamos que Dios nos debe ayudar, y eso no es así. Pensamos en venganza, ¿verdad? Pensamos en muchas cosas erróneas. A veces decimos, quisiera tener una moto, pero no pedimos una moto para trabajar, para el bienestar de la familia o incluso para pasear, ¿verdad? Pedimos una moto a lo mejor porque queremos vengarnos de alguien o presumirle a alguien, que vean que yo soy más poderoso, que tengo más dinero. O sea, nuestras peticiones hay que enfocarlas a la voluntad de Dios, ¿sí? Nuestros deseos deben de cambiar. Si antes deseábamos cosas para mal, ahora debemos de desear cosas correctamente, ¿verdad? También pues les pongo un ejemplo, ¿no? A veces ya hemos escuchado la palabra y se les dice a los jóvenes, hay que pedir una pareja, ¿verdad? Desde ahorita que estás soltero, pídele a Dios tu pareja para que sea en la voluntad de Dios. Y el primero que pasa, ¿verdad? Nos dice adiós. Ya luego, ¿verdad? Decimos, sí, creo que Dios me habló, ¿verdad? Y era el gañán. Entonces, no nos esperamos a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si escucháramos la palabra y el consejo, entonces atenderíamos en donde dice su palabra, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué quiere decir, verdad? Que si usted es una hija de Dios, tiene que buscar a un hijo de Dios para que puedan ir juntos en el camino. No sea que su pareja lo aparte de Dios, ¿verdad? Eso cuando usted no se ha casado. Ya si se casó y ya después conoció al Señor, esa es otra historia, ¿sí? Pero estamos hablando de cuando estamos pidiendo la voluntad de Dios y no nos queremos sujetar a ella. Entonces debemos de pedir conforme a su propósito, ¿sí? Porque entonces la señorita dice, no, pues es que a mí me gustan bien rebeldes. Bueno, está bien, pero entonces después se tiene que aguantar, ¿verdad? Cuando usted le diga, voy a ir a la iglesia, no vas. Pues no, que te gustaban los rebeldes, ¿verdad? Entonces, que le digas, voy a ir a llevarle a mi mamá un taquito porque no tenía. Diga, no, pues ella que se mantenga. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Por no sujetarse a la voluntad del Señor. Bueno, vamos a leer. Entonces ya vimos, el primero es ser humilde delante de Dios, con toda sinceridad. El segundo es pedirle a Dios conforme a su propósito, ¿sí? Vamos a leer Juan 15:7. Está es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, del Nuevo Testamento. Juan 15:7.
Juan 15:7. Dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjense qué grande bendición Dios nos está dando, ¿verdad? Dice que pidáis todo lo que quieras y os será hecho, pero si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros. Permanecer significa ser constante y fiel, ¿verdad? Es escuchar la palabra y obedecerla. Eso es permanecer. La obediencia siempre traerá bendición. Obedecerla con fidelidad es esforzarse por dejar en verdad el pecado y con ayuda de Dios ir creciendo y avanzando, ir aprendiendo más y más y amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando hacemos las cosas en amor a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver la bendición del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es, verdad? Permanecer en Dios y en su palabra. Permanecer es estar buscándolo, ¿sí? No que ya escuchamos una vez la palabra y después decimos, sí, ya me dijeron algún día y ya no vuelvo a buscar a Dios, no vuelvo a ir. Por eso es importante la reunión, ¿verdad? Porque a veces en la casa a lo mejor no leemos correctamente la palabra o no la entendemos. Y entonces aquí venimos y aquí aprendemos, ¿verdad? Eso es buscar, permanecer. Y permanecer en la palabra es obedecerla, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la bendición? Pues es que podemos entonces pedir lo que sea y el Señor nos lo dará. Como les decía yo, ¿verdad? De mis hijos, si al revés yo los veo que están bien portados y obedientes y que van bien en la escuela y todo, me piden algo y yo hasta me esfuerzo, la verdad, digo, pues sí quisiera darles, ¿no? Eso que me están pidiendo o algo que veo que necesitan. ¿Por qué? Pues porque los veo, ¿verdad? Que están en obediencia y entonces con gozo yo se los doy. Y como les decía, si están en rebeldía, pues no hay premio. Entonces, bueno, ya vimos, es permanecer en Él y en su palabra. Vamos a ver Hebreos 11:6. Está al final y es un libro también muy pequeño. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, esto es bien importante. La fe, ¿sí? Dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Amén, pero hay que creer verdaderamente en Dios. Hermanos, nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que hace las cosas que nosotros no podemos, que hace lo imposible. Imagínense que en el vientre de su mamá lo formó a usted, ¿verdad? Sin existir nada, y Dios le dio la vida, le dio alma, le dio soplo de vida. Entonces, ¿Él qué no podrá hacer? Él creó el universo, las cosas que vemos, las que no vemos, todo aquello que el hombre ha querido descubrir y ha ido, viajado, ha inventado naves espaciales para ir a otros lugares y ver, ¿verdad? Hasta dónde, ¿qué querrán ver? Hasta dónde llega el cielo tal vez, ¿verdad? Porque el hombre de por sí ya es curioso en su naturaleza. ¿Y ha podido lograrlo? No, ¿verdad? Porque es una inmensidad lo que Dios creó. Entonces, así tan grande es nuestro Dios que para Él no hay nada imposible, pero es necesario que tengamos fe, una fe determinada en saber quién es nuestro Dios, que Él es muy poderoso y que Él puede hacer cualquier milagro. Amén. Pero obvio, como decíamos, estando en su voluntad, dice, sin fe no podremos agradar a Dios. Entonces, si nosotros le pedimos dudando, pues también dude de que va a recibir algo, ¿sí? Porque si nosotros tenemos fe y le decimos al Señor nuestra necesidad, Él es bueno y Él nos va a ayudar, ¿sí? La fe refleja, ¿verdad? Algo que no se puede ver. Miren, a lo mejor decimos, es que no es fácil tener fe precisamente porque no lo estamos viendo, ¿sí? Apenas leí yo por ahí un escrito, decía que mucha gente le tiene miedo a todo. Que decía que no cree nada, pero le tiene miedo a todo. Miren, a veces decimos, no, es que quién sabe si Dios pueda hacer esto. Ahora sí que
Más cuando hablamos de nosotros, ¿no? Decimos, el que tiene un vicio dice, no, ya ni Dios me puede cambiar, dice el hombre. Sí, pero si Dios lo formó, ¿sí? Sí lo puede cambiar si Él se entrega de todo corazón, ¿sí? Entonces, en la fe, ¿verdad? No debemos de reflejar duda de quién es Dios. En la fe debemos de pedir. Si nosotros leemos la Biblia, toda está llena de siervos que tuvieron fe, ¿sí? Y esos siervos son los que obedecieron al Señor. En lo que Él les decía, ellos lo hacían. Y nosotros debemos de ser igual, entregarnos al Señor en lo que Él nos mande, nosotros obedecer, ¿verdad? Dice su palabra, si permaneces en mí, ¿verdad? Y nosotros debemos de permanecer en Él, ¿verdad? Eso implica un acto de fe también, porque sabemos que tarde que temprano el Señor nos va a dar lo que nos ha prometido. Dice su palabra que el que cree que Jesucristo es el Salvador, tiene vida eterna. Entonces, ese es algo que hay que creer por fe, ¿sí? Porque sabemos que la vida eterna va a ser cuando nosotros, ya el Señor nos la dio, ¿verdad? Porque ya nos lo prometió, y si ya creímos en Él, Él nos da esa promesa. Y cuando nosotros nos muéramos, ¿verdad? Que ya nuestro cuerpo desfallezca, entonces vamos a ver, ¿verdad? Nuestra alma va a ver esa eternidad con nuestro Señor. Pero debemos de creer. El que no crea no va a tener vida eterna, no va a tener salvación. Entonces, hay que tener fe. Y por último vamos a ver en Salmo 37:4. Salmo 37:4. Gloria al Señor. Amén, ya lo tiene, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse? ¿Ustedes han visto alguna boda en donde uno de los dos está así, bien sonriente, y el otro está con su cara de aflicción? Que dice, yo me atrapo, ¿verdad? ¿Qué se ve en eso? ¿Qué refleja? ¿Qué refleja? Pues que no era una boda como la soñada, ¿verdad? En donde la pareja se va a deleitar, ¿verdad? Va a ser feliz, está deseando ser feliz con su pareja, ¿sí? Significa que ahí uno de los dos no está deleitándose, ¿sí? Y entonces puede haber una comunión. ¿Ustedes creen que eso va a prosperar? No, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos deleitamos con nuestro Dios, vamos a estar en comunión con Él. ¿De qué manera nos podemos deleitar con Dios? Alabándolo, ¿verdad? Debemos de estar felices cuando escuchamos su palabra, ¿sí? Aunque a veces nos reprenda. La palabra del Señor es para nuestra edificación, ¿sí? Debemos de estar felices por saber que Él ha salvado nuestra alma de la muerte eterna. Amén. Debemos de estar felices porque Dios nos ama más que ninguna persona en el mundo, ¿sí? Aunque nuestros hijos nos amen demasiado, ¿verdad? Pero Dios nos ama más. Amén. Debemos de estar felices por las bendiciones que Él nos da día con día, que a veces ya ni las apreciamos. Hasta rezongamos, otra vez frijoles, ¿verdad? Sabiendo, por ejemplo, que hay otros lugares en donde no tienen nada de comer, ¿sí? En donde si ellos recibieran un plato de frijoles, a lo mejor hasta les haría daño, ¿verdad? Porque ellos no reciben alimento. Entonces debemos nosotros de estar felices por cada bendición que nosotros a veces ya no logramos percibir. A ver, otra, por ejemplo, nuestra familia, ¿sí? Siempre la tenemos aquí. Tenemos a nuestros hijos, ya ni les decimos que los queremos, ni a nuestro esposo, nuestra esposa, ¿verdad? Bueno, su esposa, nuestro esposo, mi esposo, ¿verdad? Ya no les decimos te amo, porque decimos, ay, sí, ya sabe. Se lo demuestro día con día sirviéndole su plato de sopa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es una manera de demostrarlo, pero también es bonito, una palabra amable, ¿verdad? Dicen que en el dar, en el pedir está el dar, ¿verdad? Si nosotros le pedimos algo con amabilidad, con amor a alguien, pues nos lo va a dar de la misma manera, ¿verdad? Si le hablamos feo, pues igual nos va a dar feo, ¿verdad? Lo que estamos pidiendo. Entonces se debe de reflejar el gozo, ¿verdad? Que nosotros sintamos al venir a la casa del Señor.
¿sí? Nosotros cuando ustedes lo levantan, luego a los niños les llega a pasar mucho, ¿verdad? Que los papás, ya párense, vamos, arréglense, ya, rápido, apúrense, vamos a la iglesia. Y se empiezan, ay, no, pues si hoy es domingo y me podría parar a las 12, ¿verdad? O iba a hacer X cosa. O a los grandes también, ¿verdad? Ay, híjole, yo que hoy me quería aquí pasar todo el domingo acostado en la cama, es el único día de descanso. Y entonces venimos y hasta venimos de malas. Sí, eso no es deleitarse es ser agradecido, es estar feliz por la oportunidad que Dios nos da de poder escuchar su palabra, de poder cantar. A veces le decía yo el otro día a mi hija, le decía, mira, hay que cantarle a Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor a veces nos da pena pasar aquí, aunque crean que no, ¿verdad? Nos da la timidez. Pero le decía yo, ¿cómo quisiera yo que Josías pudiera cantar? ¿Sí? Él por su condición también le alaba a Dios. Y ven que agarra su guitarrita y le hace así, ¿verdad? Porque él en su corazón alaba al Señor. Pero yo en mi humanidad dijera, pues qué bonito sería para mí escuchar su voz, ¿sí? Pero Dios sabe su tiempo. Entonces nosotros que sí tenemos voz, debemos entonces darle gracias a Dios con nuestra voz. Y si decimos, ¿sabes qué canto bien feo? Pues con nuestras manos, con nuestro corazón, ¿sí? Con nuestra actitud. Entonces, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué consejos el Señor nos da para acercarnos a Él? Dijimos el primero, ¿cuál fue? Humillarse, ¿verdad? La humildad. El segundo, pedir conforme a su voluntad. El tercero, permanecer en Él y en su palabra. El cuarto, tener fe, pedir con fe. El quinto, deleitarse en Jehová. Amén. Entonces vamos a leer Juan 16, 24 y 25. Juan 16, versículo 23 y 24. Juan 16, 23 y 24. ¿Ya lo tiene? Juan 16, 23 y 24. Amén, gloria a Dios. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Miren si Dios es bueno, ¿verdad? Que como leíamos nosotros, aún siendo todavía personas con muchos errores, si nosotros obedecemos a Dios en su palabra, en las cosas que hemos leído ya, el Señor dice, ¿verdad?, que cuando le pidamos vamos a recibir para que nuestro gozo sea cumplido. Eso es bien bonito, cuando nosotros hemos puesto una petición delante de Dios y después viene la respuesta, pues nos llena de gozo, ¿verdad? De decir, miren, yo se los voy a decir, yo estoy orando, y no solo yo, por Josías, para que Dios le dé habla, ¿sí? Que él pueda tener sabiduría para que pueda hablar. Y cuando nosotros lo veamos, ahora que ya empieza a decir algunas palabritas, pues a mí sí me llena de gozo, ¿sí? Entonces, cada cosa que nosotros le pidamos a Dios conforme en su palabra y en su voluntad, y nosotros veamos su respuesta, pues sí o no nos va a dar mucho gozo, ¿verdad? Nosotros tenemos varias peticiones delante del Señor, ¿verdad? Y estamos esperando el tiempo de Dios y su voluntad, si Él nos quiera dar esas peticiones que hemos hecho, y si nosotros les estamos pidiendo con fe, sabemos que vamos a recibirlas y nos vamos a gozar. Amén. Y hasta se los vamos a compartir algunas de esas peticiones que nosotros estamos teniendo. Él, cuando estaba chiquito, nosotros le pedíamos a Dios, Señor, te pedimos que pueda sentarse, ¿sí? Estos pequeños tienen algo que se le dice dipotomía muscular, que no pueden sostenerse sus huesitos. Entonces están, como se dice, aguaditos, ¿no? Y un bebé, no sé a qué edad ya se empieza a sentar, a lo mejor a los 3 meses, más o menos, ¿no? O a veces más chiquitos ya están bien así, bien tiesos, ¿verdad? Si quieren levantar. Entonces nosotros orábamos a Dios por eso, que Dios le diera fuerza en su columna para sentarse. Ya cuando lo vimos, no se tardó tanto. El Señor le dio fuerza y se sentó, y hasta cuando lo llevaba yo a alguna consulta, decía, no, pues está muy bien, ¿no? Está muy bien, porque él iba muy avanzadito. Y no lo llevaba yo a terapias en ese tiempo, no lo llevaba a terapias.
le hacíamos algunos ejercicios en la casa y el Señor lo ayudaba. Después que le pedimos, Señor, ayúdalo a caminar, ayúdalo a caminar, ayúdalo a caminar. Y cuando vimos ya se medio arrastraba, cuando vimos ya se paró, cuando vimos ya caminó, cuando vimos ya subió escaleras. Cuando lo empecé a llevar a terapias me decían, hay que ayudarlo para que suba escaleras, le va a costar mucho trabajo. Y cuando vieron que él iba subiendo escaleras, no, pues sí puede, ¿verdad? Son cosas que hay que confiar en Dios y pedirle. Yo estoy segura, ¿verdad?, que es la voluntad de Dios, ¿verdad?, que nosotros estemos bien, que estemos mejorando en nuestra vida, que estemos mejorando en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros vecinos, que mejore nuestro trabajo, que estemos bien, ¿sí? Pero en su voluntad, siendo agradecidos con lo que tenemos y aún con las cosas que no tenemos, y que cuando lleguen las pruebas nosotros podamos confiar en Dios, en que podemos elevarle a Él una plegaria, ¿verdad?, de súplica, y que el Señor va a estar ahí con nosotros. Entonces, hermanos, hoy esta es la invitación, que si usted tiene peticiones delante del Señor, las haga con fe, ¿sí? Y que sea constante, no se dé por vencido a la primera semana que ya pidió y que no vio su respuesta, ¿verdad? Porque si es una petición correcta, el Señor lo va a dar para que usted pueda recibir el gozo al ver esta petición que usted le ha hecho a Él. Entonces, hermanos, pues vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, ¿verdad? Agradezcamos a Él, ¿verdad?, que Él nos ama tanto, ¿verdad?, que nos quiere dar su bendición. Y vamos a orar al Señor, así como está usted en su lugar. Haga usted, si no tiene aquí en mente, haga en su casa una lista de cosas importantes que usted tiene que en su vida, ¿verdad?, que arreglar o que pedirle al Señor, y vamos a ponerlas delante del Señor. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Dios, que tú sí eres fiel, Señor, a tu palabra, por tanto tú la cumplirás. Mas, Señor, es necesario que afirmes nuestro corazón, que, Señor, que pongas en nosotros el obedecer tu palabra, el querer y el hacer de tu voluntad, Señor. Que podamos, Señor, acercarnos con gozo a tu presencia, a buscarte cada día, Señor. Dice tu palabra que si alguno es falto de fe, que la pida al Señor. Y, Señor, yo te pido por todos nosotros que tú, Señor, hagas crecer nuestra fe, Señor, para que podamos ver, Señor, tu bendición. Te doy gracias, Señor, por todos los que hoy tú has traído, Señor. Te ruego que tú obres en su corazón y en su vida, Señor, y que les permitas, Señor, recibir el gozo, Señor, de tu palabra, Padre, cada día, Señor, en su vida. En todo lo que ellos hagan, Señor, que tú estés con ellos y los bendigas. Si hay alguno que tenga alguna necesidad, Señor, alguien que esté enfermo, alguien que no tenga trabajo, alguien que necesite ser animado en su corazón, y cualquier necesidad, Padre, que estén pasando, yo te ruego que tú seas con ellos, porque tú eres grande en misericordia, Señor, y clamamos a ti, porque tú, Señor, sé que nos amas, Señor, y que quieres vernos contentos. Yo te ruego, Dios, que tú, Señor, nos ayudes a todos en nuestras necesidades. Bendito sea, Señor, tu nombre. Danos fortaleza, Señor. Guíanos, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria, porque tú eres santo y eres digno de recibir toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Amén.